Os traigo 3 alimentos nutricionalmente espectaculares para añadir a nuestra alimentación. Hemos puesto mucho el foco en las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que son los macronutrientes, y hemos dejado de poner el foco en los micronutrientes, vitaminas y minerales, que son más importantes aún. De hecho, la deficiencia de alguno de ellos causa desastres metabólicos. Por ejemplo, si te falta B12 se te cae el cabello, si te falta yodo y selenio no te funciona bien la tiroides, si te falta zinc uno no puede tener buena libido, sin vitamina C y sin vitamina D el sistema inmune no funciona bien, sin hierro no tenemos energía o sin magnesio podemos tener estreñimiento. De hecho, una revisión de estudios nos concluye que un buen aporte de los micronutrientes nos facilita la prevención de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y del cáncer. Por ello, debemos enfocarnos en alimentos con alta densidad nutricional. Y si hablamos de ello, sin duda no puede faltar el hígado, el multivitamínico y multimineral por excelencia de la naturaleza. En este caso es de cordero, pero podéis usar el que más os guste, de pollo, de cerdo, de vaca. En tan solo 200 gramos de hígado, como podemos ver, encontramos los requerimientos mínimos de prácticamente todos los nutrientes. Está repleto de vitamina A, de K, de las del complejo B, de zinc, selenio, y tiene la particularidad de ser el alimento más rico en cobre y de los pocos que lo contiene. El cobre es un mineral deficiente en gran parte de la población y esto es un problema, ya que el cobre es el que permite utilizar el hierro, que por cierto el hígado se suele recetar por parte de los médicos para combatir la anemia ferropénica por ser una excelente fuente de hierro hemo, la forma que se asimila bien, no como el vegetal. Sin embargo, hay un mito muy extendido acerca del hígado. Se dice que es un filtro que acumula toxinas, pero eso es completamente falso. La realidad es que lo que hace es neutralizar las toxinas y eliminarlas. Lo que sí que acumula son nutrientes. Y vemos en los estudios que la cantidad de toxinas y metales pesados que contiene es nula y no tiene un efecto significativo sobre la salud humana. Y se puede hacer encebollado, se puede hacer en paté, incluso si se deja una noche en remojo en leche, en filetes, y te lo haces a la plancha al día siguiente, sabe como un filete de ternera. En segundo lugar tenemos la anchoa, pero me vale cualquier pescado pequeño, bien sea la sardina, el boquerón, el arenque, la caballa. Pues los pescados pequeños son todos salvajes, es decir, no son criados en piscifactorías donde son sobrealimentados con un pienso proinflamatorio y tratados con antibióticos que no nos hacen bien. En este caso la cantidad de metales pesados y toxinas que acumula es nula y además es una fuente brutal de yodo, selenio y zinc, 3 nutrientes vitales para el buen funcionamiento tiroideo. Y por si fuera poco, es una fuente espectacular de omega 3, que son ácidos grasos que nutren el cerebro. De hecho, un estudio demostró que tan solo una ración semanal como esta de pescado reduce en un 60% el riesgo de padecer Alzheimer frente a las personas que no consumen pescado. Y la evidencia es aplastante. Hay metaanálisis que recopilan multitud de estudios en humanos que llegan a la conclusión de que los consumidores habituales de pescado tienen mucho menos riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, y esto es por el papel protector que ejerce el omega 3. Y en tercer lugar tenemos los moluscos. Aquí hay mejillones al vapor que con sal y un chorro de limón están brutales, pero me valen las ostras, las navajas o las almejas. Los moluscos son nutricionalmente alimentos muy pero que muy densos, al igual que el hígado. Como podemos comprobar en la imagen, en la ostra tenemos todos los nutrientes en unas cantidades espectaculares, hasta el omega 3, diríamos que es el alimento más completo del mundo. Y además los moluscos, al igual que estos dos alimentos, son una fuente espectacular de proteína de altísimo valor biológico, es decir, que tiene todos los aminoácidos esenciales y se asimilan con facilidad. En conclusión, 3 superalimentos.